aquellos que pusieron por obra, hermanos, sus mandamientos, sus estatutos, y que hasta lo último dejaron como evidencia en lo cual, hermanos, creyeron. Abran sus escrituras, hermanos, en el libro de los Hebreos, y vamos a ver, hermanos, que pues esto, hermanos, está escrito de que por estas cosas muchos hombres alcanzaron testimonio y nuestro Dios se agradó de ellos, y por eso, hermanos, nuestro Dios les tiene reservado un lugar, hermanos, en su reino. La pregunta es, ¿lo podrá hacer nuestro Dios con nosotros? Entonces ahí vemos, hermanos, que también nosotros podemos hacer lo mismo que ellos. Vamos a Hebreos, hermanos, el capítulo 11, y vamos a leer solamente el verso 8 y el verso 10. Uno de mis hermanos que lo quiera leer fuerte, hermanos. Hermano David, ¿quiere leer, hermano? Adelante, hermano, por favor. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba, y es, porque esperaba ciudad, fundamento. El 9, hermano. Ajá. Por fe habitó en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaban ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Amén. Ahora la pregunta, hermanos, a nosotros. ¿El mundo en el cual hoy vivimos es nuestra tierra, hermanos? No, hermanos. Entonces quiere decir que también somos peregrinos y estamos en la misma condición que nuestros primeros padres en la fe, Abraham, Isaac y Jacob, que fueron ellos, hermanos, que moraron en cabañas. Ahora pasémonos al verso 13, una de mis hermanas. Amén, hermano, dice así. Amén. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Amén. Amén. Otra de mis hermanas que nos lea el verso 14. Amén. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Uno de mis hermanos, el 15. Así, que se acordaran de aquella donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Amén. Dice el 16. Pero deseaban la mejor, esa saber, ¿qué, hermanos? La celestial. La celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Mis amados hermanos, es la misma promesa que tú y yo estamos esperando, hermanos, para recibir. Ha sido el mismo consejo que se les dio a Abraham, Isaac y Jacob. Ha sido el mismo mandamiento que se les dio a ellos, que se nos ha dado a ti y a mí. Ahora, con una gran responsabilidad todavía aún más grande, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, tocante a esto, dijo: y escribiré mis leyes, ¿en dónde, hermanos? En sus corazones. En sus corazones. Quiere decir, hermanos, que nuestro Dios nos hace todavía un poco más responsables. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para recibir, hermanos, todas estas promesas? Y dice que estos hombres esperan una promesa, y esa promesa, hermanos, es la mejor. Y en esa promesa, hermanos, nosotros nos vamos a basar. Entonces nuestro tema está titulado, hermanos, el día de hoy: la promesa de Dios a su pueblo, hermanos, Israel. Vamos, hermanos, a Josué, el capítulo 5.
Josué el capítulo 5 y vamos a comprobar, hermanos, que nuestro Dios caminó con ellos. Él los iba a llevar a la tierra, hermanos. Ya sabía el pueblo de Israel que la tierra, hermanos, a donde los iba a introducir ya estaba poblada, hermanos. Había sus ciudades, había gente viviendo, hermanos, en todos esos terrenos. Pero ¿por qué nuestro Dios iba también a expulsar a toda esa gente? Porque dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, que toda esa gente habían hecho lo malo, habían pecado delante de nuestro Dios, y por lo tanto Él iba a expulsarlos y traer, hermanos, al pueblo de Israel para que se quedaran, hermanos, con toda esa tierra y traerlos, borrarlos, porque dice que el pecado que habían cometido, hermanos, era mucho también, hermanos. Vemos que Sodoma y Gomorra fueron, hermanos, destruidos porque también se corrompieron a tal grado que no hubo más remedio. Y nuestro Dios, hermanos, trae al pueblo de Israel, no sin antes notificándole que con él venía, hermanos, que no estaba solo, que Dios iba a pelear, hermanos, las guerras, no meramente, hermanos, el pueblo, porque acordémonos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado, no eran hombres de guerra, era nuestro Dios, los estaba capacitando para que fueran, hermanos, hombres de fe. La guerra, hermanos, era para otros, ya que por eso, hermanos, el pueblo de Israel se espantó cuando dice, hermanos, que fueron a recorrer la tierra iban a recibir por heredad. ¿Cuántos días se tardaron, hermanos, en explorar la tierra? 40 días. Y en esos 40 días vieron cosas que los espantó, se atemorizaron, hermanos, en gran manera. Y el miedo es una de las cosas, hermanos, que tenemos que desechar nosotros, porque el miedo, una vez que entra en el corazón, nos va a desarmar completamente, hermanos. Se nos va a quitar el aliento, se nos va a quitar, hermanos, todo, y nos vamos a acobardar. Esto es lo que les pasó, hermanos, al pueblo de nuestro Dios. Y muchos de ellos, dice que de 20 años para arriba, ¿qué pasó con ellos? De todos los que salieron. No entraron, hermanos. Solamente entraron Josué y Caleb, que venían juntamente con esa generación. Pero los demás, hermanos, sus contemporáneos de la misma edad, no pudieron entrar, hermanos, por la incredulidad, por la cobardía, por el miedo. Y muchos de nosotros tampoco vamos a entrar, hermanos, teniendo las mismas cualidades que tuvieron, hermanos, esta gente, que se acobardaron, hermanos. Se olvidaron de que Dios los traía, hermanos, de la mano. Y no pudieron entrar. Ni Moisés entró, hermanos. Porque nuestro Dios dice que también Dios se enojó, hermanos, con Moisés por culpa, hermanos, del pueblo. Y porque en una ocasión, en vez de hablar de la peña, ¿qué hizo, hermanos? La golpeó, ¿verdad, hermanos? 2 veces, dice. Y esa no era la orden, hermanos, de nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, que hay pecados, por sencillo que parezcan, tienen, hermanos, grandes consecuencias. Y en eso, hermanos, está basada, hermanos, nuestra fe, de que por más sencillas que parezcan las cosas delante de nuestro Dios, tienen un grande valor, hermanos. Entonces, ya que hemos visto que mucha gente ha dicho esto no ayuda, esto no sirve, esto ya quedó allá, tarde, hermanos, quizás se vayan a dar cuenta, porque Moisés, hermanos, por una sencillez que se le pasó, ¿verdad, hermanos? Dice nuestro Dios que, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, Moisés debió darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero en ese momento se ve que Moisés, hermanos, al golpear la piedra, no le dio el crédito a nuestro Dios, sino que como que él se apropió, ¿verdad? Y no le dio la honra y la gloria a nuestro Dios. Cosa, hermanos, que quizás nuestro Dios lo pudiera pasar por alto, pero por causa de eso le dijo, no vas a entrar. Solamente lo subió a aquel monte y de ahí pudo divisar solamente, hermanos, todo el terreno que nuestro Dios les quería dar, pero de ahí
no pasó. Y dijo, aquí te vas a quedar. Y también ahí se quedó. ¿Quién, hermanos? Aarón. Porque murió, hermanos. No llegaron a ver, hermanos, entonces la tierra prometida, hermanos. Ahora nosotros vamos en camino, hermanos, hacia ese lugar, hacia la tierra prometida, hacia la salvación. Pero para todo esto, hermanos, se requiere que verdaderamente, hermanos, nosotros creamos en nuestro Dios. Porque hoy en día, hermanos, cuántas cosas, hermanos, no se pueden atravesar en nuestra vida espiritual, de las cuales nos pueden hacer, hermanos, dudar, caer, tropezar y sentir, hermanos, que a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Porque el diablo se está encargando, hermanos, de hacer su trabajo, de hacer que nosotros dejemos de creer, de que todo esto nos parezca un cuento, una fábula. Y eso precisamente fue lo que le pasó, hermanos, al pueblo de Israel, porque en su momento dijeron, nos has traído hasta aquí para matarnos. ¿Qué no mejor hubiera sido que muriéramos en Egipto o aquí en este desierto? ¿Nos quieres llevar hasta cruzar el río para que allá muéramos de la peor manera? Hermanos, nuevamente repito, no estaban solos, pero nos podemos olvidar de que nuestro Dios nos ha sacado, hermanos, del Egipto, hermanos, del mundo. Entonces vamos a ver, hermanos, Josué 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Miren, vamos a ver el 1. Dice así, hermanos. Vayan leyendo, por favor. Va a ser un rato nomás, así que no se me duerman. No se me duerman ya, hermanos. Espérense hasta el ratito, hermanos. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban, ¿dónde, hermanos? Ahí habitaban, hermanos, los cananeos. Oyeron, ¿qué oyeron, hermanos? ¿Cómo Jehová había, qué, hermanos? Sacado las aguas, ¿de dónde? Delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. ¿Qué pasó con ellos? Desfalleció su corazón y no hubo, ¿qué, hermanos? Más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Miren, hermanos, se apoderó un miedo, todos los cananeos, incluyendo, hermanos, gigantes, incluyendo todo, hermanos, porque eso fue lo mismo que hizo nuestro Dios con Moisés. Nuestro Dios le dijo a Moisés, mira, yo voy a poner miedo y te van a conocer, vas a ser famoso, la fama se va a correr hasta lo último de la tierra. Y te van a tener miedo cuando oigan todo esto y, hermanos, cuando se infunde miedo, hermanos, ¿verdad? Y el miedo, hermanos, llega como un rumor diciendo tantas cosas, hermanos, el miedo va a hacer su trabajo. Y es por eso, hermanos, ¿quién no ha sentido miedo, hermanos? ¿Verdad? Todos quizás en algún momento hemos sentido lo que se siente el miedo. A lo mejor más cuando éramos niños, ¿no? Bueno, dice nuestro hermano Arturo que hasta de grandes, ¿verdad? Sufrimos de miedo. Ahora miren, hermanos. Dice, hermanos, que precisamente las señales, las maravillas que hacía nuestro Dios era precisamente para que el mundo se enterara, hermanos, de que solamente de parte de nuestro Dios se hacen estas cosas. Acordémonos, hermanos, de que Dios mismo tuvo que competir con otros dioses que eran falsos. Allá tenemos ¿cómo se llamaba este dios, hermanos, cuando metieron el arca? Dagón, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que los que creían en Dagón creían que era un Dios poderoso que hacía maravillas y que hacía tantas cosas. Pero cuando llegó nuestro Dios, hermanos, que habitaba en esa arca y la pusieron en el templo de Dagón, ¿qué pasó con Dagón, hermanos? Amaneció como la primera vez, postrado, ¿verdad? Humillándose ante el verdadero Dios, hermanos. Y la segunda vez, ¿cómo lo encontraron? Ya lo encontraron desbaratado, deshecho.
Entonces, hermanos, cuando el pueblo de los cananeos y todos los que habitaban, hermanos, en esa región, empezaron a escuchar, hermanos, un rumor que habían venido haciendo los israelitas y que traían, hermanos, a un Dios que partió la mar, hermanos, ¿verdad?, en dos y pasaron en seco, y que separó las aguas, hermanos, del Jordán, y también, hermanos, el pueblo pasó en seco. Se espantaron en gran manera, porque en realidad no hay forma de que el humano, hermanos, pueda llegar a tan grandes cosas, sino que esto sea un poder, hermanos. Y sabían que el pueblo de nuestro Dios traía un Dios que era capaz de hacer todas estas cosas. Entonces, cuando esos pueblos escucharon, hermanos, estas cosas, tuvieron miedo en gran manera. Y era nuestro Dios mismo que se venía encargando de meter miedo, hermanos, para que el pueblo de Israel llegara y solamente, hermanos, tomara posesión. Pero es ahí, hermanos, en donde vemos, vamos a ver otro texto, hermanos, Josué capítulo 2, 8 al 11. Josué capítulo 2, 8 al 11. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Ok. Adelante, hermano Edwin. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos Al terrado. y dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros Ha caído. sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los Amorreos. que estaban de la parte allá del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón y ha quitado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Miren, hermanos, esta mujer, Rahab, que tenía una profesión, digamos, no buena, es más, una de las peores delante de nuestro Dios. A esta mujer, hermanos, da testimonio y cree que existe un Dios y que gobierna, hermanos, ese Dios tanto como en el cielo, hermanos, y también en la tierra. Tanto, hermanos, creyó, hermanos, en gran manera, y por eso, hermanos, dice que escondió, se atrevió, hermanos, a arriesgar su vida a que la llegaran a descubrir, ¿verdad, hermanos? Y lo iba a pagar caro, hermanos, porque iba a cometer traición a su nación. Pero cuando nos nace la fe, hermanos, y creemos verdaderamente, hermanos, que existe un Dios todopoderoso, hermanos, que es el único que puede decidir si tú vives o mueres. Pero cuando encuentras en la Escritura de que si tú te humillas, Él nos perdona, hermanos, es ahí en donde lo podemos dejar todo, hermanos, nuestra vida pasada, hermanos. Incluso dejamos por nuestro Dios hasta el trabajo, lo que sea, lo que tú consideras que para tu momento es lo más importante, tú lo tienes que dejar. Y eso está pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nuestro Señor viene a dar el pago, hermanos, a todos aquellos que no le han conocido, o que no le quieren conocer y que no le han recibido, hermanos, como su Salvador. Y esta mujer, hermanos, entendió que esta gente eran siervos del Dios Todopoderoso. Y todo el país, hermanos, de Jericó ya había entrado, hermanos, en pánico, en un miedo, hermanos, de tal manera que
ya, hermanos, se sintieron, hermanos, que cualquier momento que llegaran, a Dios, hermanos, iba a conquistar, hermanos, esa tierra. Y por esto, hermanos, se atreve esta mujer a ayudar a estos hombres y les hace, hermanos, juramentar de que el día que vinieran, hermanos, a reclamar esta tierra, se les reservara, hermanos, la vida. Porque creyó, hermanos, que verdaderamente esto iba a pasar. ¿Y cómo estaba, hermanos, cómo estaba Jericó? El capítulo 6, hermanos. Miren, hermanos, capítulo 6, el verso 1. Dice así: pero Jericó estaba como, hermanos, cerrada, bien que, hermanos, recontra cerrada, ¿verdad, hermanos? Bien asegurada, hermanos. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de qué, hermanos. ¿Por qué? Porque ya sabían que venían, ¿sí o no? Ya sabían que traían a un Dios que abría mares, que secaba ríos, que hacía esto y lo otro. Y para mí, Sehón, ¿y quién era el otro rey, hermanos? Og y Sehón, reyes, hermanos, para mí fueron reyes poderosos, porque hay una alabanza donde están ahí, ¿verdad? A Sehón, a Og y Sehón, y mató reyes poderosos. O sea que si mataron, hermanos, a gente que no era cualquier cosa, entonces los que venían eran lo triple o más, hermanos, poderosos. Y por esta razón, hermanos, a Jericó se había asegurado, hermanos. Dice que no podían entrar, como cuando llegó el COVID, hermanos. Como cuando llegó el COVID, no entraban ni salíamos, ¿verdad? No entrábamos ni salíamos porque el pánico estaba afuera, hermanos, en las calles, a tal grado de que nos peleábamos por un rollo de papel de baño. Miren, hermanos, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Hermanos, Dios necesita a personas como tú y yo que verdaderamente, hermanos, crean. Nuestro Dios, ya vimos, hermanos, en el transcurso de los temas, que Dios no se va a agradar de ninguno que no tenga fe, porque Hebreos lo dice. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar, hermanos, a Dios. No nos van a dar nada, hermanos, si no tenemos fe, si no creemos. No vamos a ganar absolutamente nada, hermanos. No ganaron nada todos los que no creyeron, hermanos. Nuestro Dios se enojó a tal grado, hermanos, ¿verdad?, de que dice que en el desierto quedaron postrados y no entraron, hermanos, en la tierra prometida. Tú y yo, hermanos, necesitamos hacer una diferencia en nuestra vida, hermanos, creer todo esto y practicarlo también, porque de otro modo, hermanos, no vamos a obtener nada de esto. Ahora, cuando los espías, hermanos, reconocieron la tierra, pasó lo contrario. En vez de que la fama que ya se venía escuchando, de que la fama, hermanos, llegara, ellos cuando vieron los gigantes, ellos quizás no sabían que los gigantes, hermanos, que estaban ahí, a lo mejor estaban temerosos, tenían miedo, pero pasó lo contrario. Dice que se esparció, hermanos, un rumor, y eso fue lo que el pueblo, hermanos, de Israel los acobardó en ese momento, hermanos. Vamos a ver, hermanos, Números. Lo mirábamos, hermanos, ayer en la mañana con nuestro hermano Israel.
Números, el capítulo 13, el verso 32 y el 33. Una de mis hermanas que lo quiera leer, hermanos. Ánimo. Sí, hermano. Adelante, hermano. Entonces, 13, 32, 33, ¿verdad? Sí, hermano. Dice así. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Ahora el 32, hermano. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Gracias, hermano. Dice el 32. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué, hermanos? Es más fuerte que nosotros. Pero si ya nuestro Dios, hermanos, se había encargado de esparcir el rumor de que Dios era más fuerte, hermanos, que había combatido no sé qué tantas cosas. Aquí pasa lo contrario, hermanos. Ahora el rumor viene del equipo contrario para meter miedo, hermanos, al pueblo de Israel, aquellos que traían, hermanos, a nuestro Dios con ellos. Y a tal grado, hermanos, de que ese rumor, hermanos, se esparce. En la versión que tengo, hermanos, dice que el pueblo, hermanos, se encargó de esparcir este rumor, hermanos, que los atemorizó, porque decían, no, a donde vamos es una tierra que traga, ¿qué, hermanos? Que traga a sus moradores. Y se espantaron en gran manera, hermanos, que dice el verso 1 del capítulo 14. Dice, entonces, toda la congregación alzaron, ¿qué, hermanos? Grita y dieron, ¿qué? Voces. Y al pueblo, ¿qué, hermanos? Lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa, y nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya se querían regresar, hermanos, y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos. ¿A dónde, hermanos? A Egipto, hermanos. Se toparían, hermanos, con una sorpresa. Dios les había advertido, hermanos, con lo que se iban a encontrar. O se toparon, hermanos, con algo desconocido que no sabían. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver unos textos antes. Si Dios no les había advertido de esto, hermanos. Vamos a ver, hermanos, Deuteronomios 11, 22 al 24. Amén. Amén. Sin duda, hermanos, que ya nuestro Dios los había preparado, sabía, hermanos, a dónde los quería llevar, hermanos. ¿Por qué? Porque
Desde Abraham, hermanos, acordémonos, ¿verdad? Ya nuestro Dios, Abraham dice que ya habían dado recorriendo su territorio, porque dice que Abraham habitó en Canaán, ¿verdad, hermanos? Como extranjero, en su propia tierra, hermanos, que se le iba a dar, y sin duda, hermanos, ya sabían, hermanos, de toda esta gente que habitaba, qué clase de gente había, y todo esto, hermanos, ya sabían. Vamos a ver, hermanos, ahora Deuteronomios 9, 1 al 3. Amén. Oye Israel, tú estás hoy para pasar el Jordán, para entrar a poseer gentes más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes, escatilladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento. Y has oído decir, ¿quién sostendrá delante de los hijos del gigante? Sabe, pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. Amén. Amén. Entonces, hermanos, en cada situación, si verdaderamente, hermanos, creemos en nuestro Dios, no vamos a estar solos. El pueblo de Israel, hermanos, en ningún momento luchó solo. Siempre dice que nuestro Dios estuvo ayudándolos. Es más, dice que Él fue adelante para que todas las cosas, hermanos, se les hicieran fáciles. Pero como vemos, hermanos, cuando el miedo, hermanos, se apodera de nosotros, no nos va a dejar, hermanos, avanzar, nos va a desarmar completamente, nos vamos a acobardar. Y hasta ahí, hermanos, vamos a llegar, si le permitimos, hermanos, el miedo entrar en nuestros corazones. Porque este camino, hermanos, es de lucha y es de valientes. La palabra de nuestro Dios, hermanos, la valentía no termina aquí. En el Nuevo Testamento está escrito que el reino se hace fuerte. ¿Y qué, hermanos? Y los valientes los rebatan, hermanos. Porque todo lo que esperamos, hermanos, en el futuro, cuando se compliquen más las cosas, vamos a necesitar, hermanos, de valor. Yo creo que nos vamos a acordar de precisamente de los gigantes. Pero una cosa hoy estamos aprendiendo, de que nuestro Dios siempre va a estar, hermanos, enfrente, adelante, limpiando, hermanos, prácticamente nuestro camino. Oye Israel, tú estás hoy para pasar al Jordán, para entrar a poseer gentes más numerosas y más fuertes que tú. Nuestro Dios ya se los había advertido. Ciudades, ¿cómo eran, hermanos? Grandes y encastilladas, ¿hasta dónde? Hasta el cielo, hermanos, ¿verdad? Verdaderamente, ciudades amuralladas, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento. Ya lo sabes, tú tienes conocimiento de todo esto. ¿Y has oído decir? ¿Quién se sostendrá delante de quiénes? Delante de los hijos del gigante. Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. Por eso, hermanos, dice que los reyes de la tierra de Canaán ya estaban desarmados, hermanos. El miedo había hecho ya su trabajo de parte de Jehová, hermanos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si toda esa gente no se hubiera acobardado, hermanos? ¿Verdad? Hubieran entrado y de otra forma, hermanos, escribiría la historia.
Pero vemos, hermanos, que tanto como en el pasado se repite la historia, se tiene que repetir, hermanos, en el futuro. Porque desafortunadamente muchos conocedores, hermanos, de las cosas buenas que verdaderamente vale la pena sufrir, vale la pena, hermanos, pasar lo que sea. Hoy en día tenemos la plena libertad. El Evangelio, hermanos, que nos ha tocado vivir hasta ahorita, hermanos, yo lo considero que es fácil. Así como lo consideraba, hermanos, Josué, hermanos, y Caleb. ¿Sabe qué dijo Caleb? Caleb, hermanos, le dijo al pueblo: subamos, no les tengamos miedo. Es más, dijo Caleb, son pan comido. Si Dios se agrada, Él nos va a dar la tierra. Pero aquellos, hermanos, dice que ignorando sus palabras, los querían apedrear. Deuteronomios 10, el verso 10:12. Esta es la clave, hermanos, para conquistar lo que a veces se nos dificulta, hermanos. Porque cuando el miedo, hermanos, nos agarre, hay cosas que se nos van a parecer, hermanos, bien difíciles y dificultosas. ¿Quién lo tiene, hermanos? 10:12. Amén, hermanos. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Qué quiere, hermanos, de nosotros simplemente nuestro Dios? ¿Lo vieron, hermanos? Es lo que necesitamos nosotros, hermanos, como creyentes. Creerlo, hermanos, obedecerlo, simplemente. Pero el pueblo, hermanos, vemos que en muchas ocasiones se acobardaron, hermanos, y por eso no pudieron, hermanos, sobrepasar esos gigantes, esas murallas, hermanos, que se les parecían, hermanos, hasta el cielo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Si tuvieres fe, ¿como qué, hermanos? Como un granito de mostaza, hermanos. Tú le dirías a este monte, porque los montes, ¿cómo son, hermanos? Son altos, son gigantes, ¿verdad, hermanos? Tú le dirías a este monte, pásate de aquí y muévete a la mar. ¿A dónde le dijo, hermanos? Y se iba, ¿qué, hermanos? Y se iba a hacer, hermanos. Pero como a veces, hermanos, la fe está por los suelos, es ahí, hermanos, donde no vemos nada. Y todo lo vemos, hermanos, difícil, imposible, lejos. Pero necesitamos, hermanos, realmente creer. Hay algo que aquí dijo nuestro Dios, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué quiere, hermano, nuestro Dios? Ya ahorita, hermanos, a sabiendas de lo que el ser humano, hermanos, le acontece por no creerle, por no poner por obra, hermanos, su palabra, sus mandamientos. Hemos visto, hermanos, los estragos que está pasando, ¿verdad, hermanos? En todo el mundo, hermanos. ¿Cómo le está pasando, hermanos, esa gente donde los volcanes, hermanos, están escupiendo lava, hermanos? Están viendo cómo sus casas del trabajo de años, ¿verdad?, están quedando sepultadas bajo montones de metros, hermanos, de lava, hermanos. Pero sin duda, hermanos, de que
Si nosotros, hermanos, nos arrepentimos y buscamos, hermanos, a nuestro Dios, ténganlo por seguro, hermanos, que nuestro Dios nos va a guardar. En donde quiera, hermanos, que estemos, donde quiera, hermanos, que andemos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo, ¿qué, hermanos? Con todo tu corazón. Pero lamentablemente, hermanos, muchas de las veces no es así, hermanos. Vamos a ver lo que dijo, hermanos, el profeta Isaías tocante a este pueblo, hermanos. Isaías, profeta Isaías, el capítulo 25 y el verso 11. Amén. Y extenderá las manos por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Amén. A ver, hermanos, porque me equivoqué con el texto. Vamos, hermanos, ahorita se los doy, hermanos. Vamos al libro de espérenme tantito, hermanos. Al libro de Segunda de Crónicas, hermanos. Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Miren, hermanos, el pueblo de Israel, estando, hermanos, ya viviendo en la tierra prometida, estamos hablando de cuando ya murió, hermanos, Josué, el último, hermanos, ¿verdad?, que estuvo ahí guiando a su pueblo. Hemos encontrado, ¿verdad?, en el libro de los jueces, que cuando nacieron las generaciones, hermanos, nuevas, ya no conocieron, hermanos, a nuestro Dios, ya no conocieron los mandamientos. Se perdieron, hermanos. Existieron reyes, hermanos, reyes de Judá, los reyes de Israel, el rey del sur, el rey del norte, hermanos, que no, hermanos, no hubo rey que pudiera, hermanos, servirle a Jehová, hermanos, como nuestro Dios había querido, que guiaran, hermanos, a su pueblo. No pudieron, sino que todos esos reyes dice que fueron malos en gran manera. Y, hermanos, el profeta Isaías predicó que Dios se había guiado, hermanos, se había enojado con su pueblo y que por tanto, por no obedecer, hermanos, sus mandamientos, iba a venir el día, hermanos, en que Dios tanto iba a desechar, hermanos, a Jerusalén, y también dice que iba a desechar, hermanos, el templo, hermanos, que Salomón, hermanos, le había construido. Iban a ser, hermanos, desalojados de su tierra por causa, hermanos, de su desobediencia. Ok, ahorita lo vemos, hermano. Gracias, hermano. Ok, entonces, hermanos, vamos a leer de ahí, ya casi, hermanos, a los últimos reyes. Por cierto, hermanos, el título arriba ahí dice Últimos Reyes de Judá. Estos hermanos ya habían gobernado Jerusalén. Que estos, ¿verdad, hermanos? Son los que heredaron, hermanos, la tierra prometida. Y nuestro Dios les advirtió, dice, el día que ustedes hereden la tierra y cuando vean que yo expulsé a todos estos gigantes y esto, no vayan a pensar en su corazón y digan, no, nosotros lo hicimos, ¿verdad? Porque nosotros fuimos los valientes. No, acuérdense que nuestro Dios, que Dios, hermanos, los ayudó. Dice el capítulo 36,
Vamos a leer del verso 9. Dice, hermanos, de 8 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿E hizo qué, hermanos? Lo malo en ojos de Jehová. Si ustedes ven la trayectoria de todos los reyes, uno que otro, hermanos, pero en la mayoría dice, e hizo lo malo delante de Jehová. Y eso se escribió para constancia, para que lo analicemos y veamos, hermanos, lo equivocado que podamos estar cuando nosotros también, hermanos, nos ensoberbezcamos y hagamos lo malo, hermanos, delante de nuestro Dios. Dice el 10, a la vuelta del año, el rey, ¿quién? Nabucodonosor envió e hízolo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Hubo otro sucesor después de este rey. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo que, hermanos, lo malo en ojos de Jehová su Dios, y no que, hermanos, no se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de parte de quién, hermanos, de Jehová. Rebelóse a sí mismo contra quién, contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó, que, hermanos, su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué más? El 14. También todos los príncipes de quienes, de los sacerdotes y el pueblo, aumentaron ¿qué? La prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de quién, de Jehová, la cual él había santificado. ¿En dónde? En Jerusalén, la tierra, hermanos, prometida que él los llevó. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose ¿a qué horas? Bien temprano, hermanos, de mañana, y enviando, porque él tenía que, hermanos, misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué hicieron? Mas ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Qué hacían? Burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de ¿qué, hermanos? Contra su pueblo, y que ¿qué, hermanos? Y que no hubo, hermanos, más remedio, hermanos, a tal grado de que como seres humanos nuestro Dios se decepcionó, hermanos, tanto de su pueblo, hermanos, que él escogió, que los había traído, hermanos, a una tierra que fluye leche y miel, y que lo único que pedía a cambio era que tú, exactamente, hermanos, que lo obedecieran. Y él dice que ellos iban a estar en paz, que no iban a tener guerra, hermanos. ¿Por qué? Porque la fama iba a estar, hermanos, con el pueblo de Israel, sabiendo que tienen, hermanos, a un rey poderoso, que abre mares, que seca ríos, que saca agua, hermanos, de la peña, que en la noche, hermanos, les ponía una columna de fuego, y que de día, hermanos, les extendió una nube para que los aliviara, hermanos, del sofocante calor en el desierto. Pero cuando no hay fe, hermanos, ocurren, hermanos, cosas trágicas, de las cuales el pueblo tuvo que pasar, hermanos, para darse cuenta que habían cometido un grave error, y que Dios cobra la maldad de aquel, hermanos, que los hace, que los comete. Y dice el 17, hermanos, por lo cual trajo contra quienes, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo a quienes, a sus mancebos, a todos los jóvenes, en la casa de su santuario, sin perdonar a quién, joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó ¿en qué? En sus manos.
Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron, ¿qué, hermanos? El muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reinado, hermano, de los persas. Porque para que se cumpliese la palabra que Jehová por la boca, así, hermano, ya sí, mi hermano me corrigió el profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Jehová, miren, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Jehová excitó el espíritu de Ciro, del rey Ciro, hermanos, de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado de que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Mis amados hermanos, 70 años, hermanos, tuvieron que pasar para que se dieran cuenta de que verdaderamente, hermanos, el pecado es grave, hermanos, delante de nuestro Dios. Y muchos de ellos que habían entrado, hermanos, en la tierra prometida, tuvieron que ser sacados nuevamente, porque no se merecían, de acuerdo a nuestro Dios, hermanos, heredar algo que ya Él había sacado, hermanos, a los cananeos, al jebuseo, al pereceo, a tanta gente, hermanos, que dice que había hecho maldad grave delante de nuestro Dios. Mucho menos perdonó a su pueblo, y no por ser su pueblo, hermanos, los iba a consentir, sino que los desterró, hermanos, llevándolos a tierras extranjeras, en donde se pudieron, hermanos, dar cuenta. Por eso cada vez que cantamos el Salmo 137, ¿verdad, hermanos? Junto a los ríos, ¿qué dice, hermanos? De Babilonia, ahí llorábamos, acordándonos de Sion, hermanos, ¿verdad? Se lamentaban, pero estaban esperanzados, hermanos, ya que el profeta Jeremías, entonces Jeremías 25, hermanos, 25:11, vamos a ver, hermanos, lo que Jeremías, antes, hermanos, de que fuera llevado cautivo, Jeremías, hermanos, le tocó pasar, hermanos, mucho trabajo, mucha pena, hasta vergüenza, hermanos, de que los reyes, hermanos, de tanto como de Judá e Israel, hermanos, no, ni uno ni otro, hermanos, no entendieron. Es grave, hermanos, la desobediencia delante de nuestro Dios, el de no ejecutar, hermanos, su palabra. Jeremías del capítulo 25, verso 11, hermanos. 10 y 11, ¿quién lo tiene, hermanos? Amén, hermano. Dice así, hermano, le voy a dar lectura. Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo, voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto. Y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, hemos visto que la desobediencia, nuestro Dios la cobró caro, hermanos. Muchos murieron. Me parece que un rey que fue llevado, creo que fue el que llevado a Egipto, no me acuerdo, hermanos, fue el que le sacaron a sus ojos, ¿verdad, hermanos? Pero no sin antes, dice que delante de él mataron a todos sus hijos.
y al último le sacaron sus ojos y así los llevaron, hermanos, cautivo. Todo, hermanos, dice que se burlaron de sus profetas, no les creyeron, a tal grado que dice, hermanos, Jehová ya no le quedó otro recurso. No hubo remedio, hermanos, para tanta maldad, tanta desobediencia, que castigarlos, hermanos, de una manera tan difícil. Mis amados hermanos, acordémonos que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Y también ha dicho que todo lo que en el pasado pasó es con el propósito de que tú y yo, hermanos, veamos en dónde están los baches y no caigamos, hermanos, en lo mismo. Por eso se escribió todo esto, hermanos, para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, dice, hermanos, la Escritura, para que ahora de aquí en adelante, hermanos, podamos ver nosotros y no llegar, hermanos, hasta ese grado. Por eso, hermanos, entendemos que en el libro de Esdras, hermanos, aprendieron, yo creo, hermanos, que al menos, vamos, hermanos, al libro de Esdras, aprendieron, hermanos, la lección. De las cosas malas, hermanos, siempre hay que aprender, hermanos, la lección. De todo lo que nos pasa en la vida, hay que aprender la lección. Porque si no aprendemos, hermanos, la lección, hermanos, nos van a seguir pasando cosas y cosas y nos vamos a quedar, hermanos, en ceros. No vamos, hermanos, no vamos a aprender. Miren, hermanos, entonces, con la orden que dio, hermanos, el rey Darío, ¿verdad?, de los reyes de Persia, dice, hermanos, que Dios excitó, hermanos, su corazón para darle a entender que ya era tiempo, hermanos, que ya habían llegado los 70 años para que Dios les levantara, hermanos, el castigo y regresaran, hermanos, a Jerusalén. Entonces, ¿quién nos puede dar, hermanos, una constancia de alguien, hermanos, que está sufriendo los estragos, sino de aquel, hermanos, que lo está sufriendo? ¿Cómo dice el dicho, hermanos? No hay quien experimente en cabeza ajena, hermanos, más que el que lo vive, hermanos, en sus propios zapatos, ¿verdad, hermanos? Ahora, vamos a ver, hermanos, y por eso hay que entender, hermanos, a Esdras, tanto Esdras como Nehemías, porque dice, hermanos, que cuando regresaron, hermanos, de la cautividad y vieron que precisamente el que otro se casara, hermanos, con una extranjera, y eso era, hermanos, desobediencia, hermanos, los obligaron a que expulsaran, hermanos, a sus mujeres que eran extranjeras. Las expulsaron, hermanos, y dijeron: no acaban de ver lo que nos acaba de pasar, que nuestros padres hicieron todo esto y nosotros estamos pagando todo esto. ¿Acaso quieren otra vez que nos pase lo mismo? Hermanos, yo creo que tenían miedo ya, hermanos, en un sentido, hermanos, porque imagínense, hermanos, un castigo y todo lo que vivieron. Esther, hermanos, el relato de Esther es en el exilio, hermanos. Cuando dice que, ¿cómo se llamaba aquel hombre que los quería matar, hermanos? Amán. Los quería matar, hermanos, porque Amán, hermanos, le tenía coraje, hermanos, con este Mardoqueo, porque cuando pasaba no se hincaba, no se humillaba delante de él, y agarró coraje, hermanos, un odio, al igual que Hitler, hermanos, contra los judíos. Si no fue por esta reina Esther, hermanos, el pueblo hubiera sido exterminado, hermanos, en una tierra extranjera. Todo eso, hermanos, está relatado, hermanos, en tierras extranjeras, en donde deseaban, hermanos, la paz que algún día tuvieron.
y que sus padres, hermanos, la desaprovecharon. Hermanos, vuelvo y repito, el tiempo del evangelio que nosotros nos ha tocado, verdaderamente, hermanos, no se puede comparar, hermanos, con otros tiempos que verdaderamente, hermanos, derrochamos nosotros. Si queremos, venimos, no pasa nada, hermanos. Nos podemos olvidar de esto y hasta cuando nos acordamos de Dios. Pero había gente, hermanos, que deseaban tener un tiempo de paz en donde le pudieran servir a su Dios y no lo tuvieron, hermanos. Esdras les dije, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer, hermanos, el capítulo. Sí, hermano. ¿El capítulo qué, hermano? 3, sí, hermano. Vamos a leer el verso 1. El verso 1 en adelante, hermanos. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanos? Amén, hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadet, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Amén, hasta ahí tantito, hermano. Ahora vamos, hermanos, al capítulo 9 de Esdras. El 1 también, hermanos, en adelante. Hermano Israel, creo que quería leer. Adelante, hermano, también. Dice así: y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, pereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en esta prevaricación, lo cual, oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y rasgué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y sentéme atónito. Y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de la transmigración, mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postréme de rodillas y extendí mis palmas a Jehová, mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque vuestras iniquidades se han multiplicado sobre
nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a cuchillo, a cautiverio, y a robo, y a confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por en breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre y para darnos esta estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios y para hacer restaurar sus asolamientos y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la ha henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis su paz ni su bien para siempre, para que seáis colaboradores y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo nuestras iniquidades, y nos diste este tal refugio. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con los pueblos de estas abominaciones. ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara ese resto y escapatoria? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos. Como este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque nos es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. Amén. Amén. Amados hermanos, entonces, lo que estos hombres, hermanos, a su regreso del cautiverio, les sirvió, porque se pudieron dar cuenta, hermanos, de algo malo, que cuando a veces uno está haciendo lo malo, uno no reacciona, hermanos, uno no recapacita. A veces tiene que pasar algo, hermanos, para darnos cuenta, y esto fue precisamente, hermanos, lo que le pasó al pueblo de nuestro Dios, para regresar, hermanos, y cambiar todo. Y fue, hermanos, verdaderamente algo a la vez hermoso en cuanto empezaron a cambiar todo, pero lo hicieron, hermanos, de una manera hasta estricta, porque dice, hermanos, que tanto Esdras como Nehemías se empezaron, hermanos, a impartir clases, hermanos. Dice que porque el pueblo, hermanos, desconocía todo esto. Y empezaron, hermanos, a enseñar la ley de nuestro Dios. Por eso dice que cuando se reunieron, hermanos, todos los que llegaron, hermanos, de esa cautividad, hermanos, sacaron el libro, hermanos, de la ley y lo empezaron, hermanos, a leer a oídos de todo el pueblo. De modo, hermanos, que cuando lo empezaron a leer, hermanos, empezaron a llorar. Porque desde los días de Josué no habían visto nada, hermanos. No habían celebrado las fiestas, no habían hecho nada. Y por primera vez, hermanos, en tanto tiempo, ¿cuántos son 70 años, hermanos? Toda una vida, hermanos. 70 años, hermanos, ¿qué es lo que no se pueden hacer? Lo que se pierde uno, hermanos, es toda una vida, hermanos. Y Dios les había dado la oportunidad de regresar. Y yo creo, hermanos, que
hombres como Nehemías y como Esdras, hermanos, se necesitan, hermanos, en este tiempo para poder, hermanos, recapacitar, para poder, hermanos, reaccionar. Porque aparentemente, hermanos, a veces los rumbos que tomamos, como que a nuestra apariencia son buenos, pero no. Necesitamos, hermanos, creerle, hermanos, a nuestro Dios. Y nuestro Dios ha dicho, ¿qué es lo que quiere de ti solamente para que seas un buen conquistador y Dios nos dé las cosas? Solamente amarle con todo su corazón y que andes en sus caminos. Mis amados hermanos, que lo que hayamos aprendido y lo que nos haya enseñado, hermanos, todo esto que han visto nuestros ojos, nos sirva, hermanos, para confiar en nuestro Dios, que le digamos de aquí en adelante, Señor, enséñame más, quiero servirte, quiero conocerte más, porque Nehemías, hermanos, en su oración, dijo todo esto, dijo, en el pasado nuestros padres se equivocaron, y se equivocaron mucho, en gran manera, pero aquí estamos. Y dice que inmediatamente, hermanos, empezaron a ver qué es lo que estaba mal, y lo primero que encontraron fue que habían sobrepasado un mandamiento de no casarse con mujeres extranjeras, porque dice, es precisamente lo que Dios nos habló, por eso nos llevó cautivos a tal tierra, porque Salomón fue el primero que, ¿qué, hermanos? Que pecó, porque dice que él se empezó a tener tantas esposas que no eran del pueblo de Israel, y dice que todas esas mujeres, hermanos, eran honradoras de dioses falsos, de ídolos, y de tanto y tanto, hermanos, que a tal grado que ablandaron el corazón de Salomón, y pecó Salomón también, hermanos, en gran manera. Y estas mismas mujeres, dice, son las que a lo mejor ahora sí no la libramos, ahora sí nuestro Dios nos extermina, nos acaba. Hermanos, esas mujeres que representan hoy en día, doctrinas, la falsa religión, hermanos, de la prosperidad, la falsa religión, hermanos, de tú nómbrale tantas cosas, hermanos. Hoy en día, cuando acaban estas fiestas, empiezan las fiestas paganas, ¿verdad, hermanos? Y quizás de ahí todavía muchos de nosotros no hemos logrado salir, hermanos. Y es por eso que Nehemías, Esdras, hermanos, se arrancaron, ¿verdad?, hasta los pelos, ¿verdad? Y se sentaron ahí un rato contemplando todo, diciendo, Dios mío, no lo puedo creer hasta dónde hemos llegado. Pero a la misma vez se dieron cuenta y dijeron, qué bueno eres, Señor, porque a donde quiera que estuvimos, tu presencia nos estuvo cuidando. Él entendió que Dios les quería dar una segunda oportunidad, ¿sí o no? Y que estaban dispuestos a aceptarla y aprovecharla, hermanos, al máximo. Que nuestro Dios bendiga su palabra, hermanos. Ponemos de pie, por favor.